La manera en que nos sentimos depende en gran medida de cómo anticipamos que nos sentiremos. Irving Kirsch. ¿Puede una simple pastilla de azúcar tener el mismo resultado terapéutico que un fármaco que ha costado años y millones de dólares en producirse? El efecto de un medicamento puede ser positivo incluso cuando es inerte, como una pastilla de azúcar, si el paciente cree que está tomando una droga terapéutica. Es lo que se conoce como el efecto placebo, del cual Punset habla hoy con Irving Kirsch, director asociado del programa de estudios del placebo de la Universidad de Harvard. Además, en su sección, Elsa Punset nos dará consejos para generar pensamientos positivos y para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos. A mí me ha pasado con este programa lo mismo que les va a pasar a ustedes, a toda mi audiencia. Empiezas viéndolo desde fuera, te interesa el tema de exactamente el efecto placebo, te interesa porque no crees en él y resulta que poco a poco te enamoras del tema porque detrás está la mente y detrás de la mente están las sugestiones, están las convicciones remachando, triturando la realidad tal y como la vemos, ¿no? Profesor Kirsch, Irving, me encantaría charlar un poco sobre todo esto. Empecemos con lo que denominas la teoría de la expectativa de respuesta. Es decir, afirmas o sugieres que lo que esperan las personas es lo que cuenta en realidad. En gran parte es así. No del todo, porque lo que sucede en el mundo, lo que hay allí fuera, lo que ocurre dentro del organismo, todo eso también cuenta. Sin embargo, nuestra manera de ver las cosas, lo que vemos al mirarlas, y sobre todo la manera en la que nos sentimos, depende en gran parte de lo que pensamos que sentiremos, de lo que anticipamos, de lo que esperamos, de lo que creemos. Si anticipas que un chiste será divertido antes de que te lo cuenten, y tenemos pruebas científicas que lo corroboran, te reirás más y pensarás que es más gracioso que si piensas, seguro que no tendrá ninguna gracia. Volvamos a la teoría de la expectativa de respuesta. Recuerdo que lo mencionas en alguna parte, que las personas que han sufrido muchísimo durante la guerra, los heridos de guerra, por ejemplo, están menos dispuestos que los demás a creer en el efecto de los analgésicos, por ejemplo. Piensan que no los necesitan. En cambio, si se les dice a los que nunca han estado en la guerra que no se les administrará analgésicos, se preocupan. Tiene mucho que ver con la vida emocional de la persona, este sentimiento. Veamos. Que un medicamento funcione no solamente depende del principio activo, también depende de si el paciente cree que funcionará o no. Hay muchísimos factores distintos que pueden aumentar o disminuir las expectativas de eficacia del medicamento. El pasado, la situación, las experiencias que uno ha tenido. Sabemos, por ejemplo, que la morfina mitiga el dolor. Sin embargo, si el paciente no sabe que le están dando morfina, si se le administran por vía intravenosa sin decirle, ahora vamos a darte morfina, no resulta tan eficaz. Pierde la mitad de su eficacia. ¿Y esto qué significa? Pues que la mitad de la eficacia de la morfina como analgésico se debe a su composición química, pero la otra mitad tiene que ver con el cerebro, con la mente. Increíble, ¿no? Durante años los placebos han tenido muy mala prensa. Básicamente se usaban para engañar a la gente. Doctor, no me encuentro bien. Pero, hombre,
Le he hecho todos los estudios y usted no tiene nada. Pues es que yo no me encuentro bien. Es que Mire, doctor, es que no... Doctor, no me encuentro bien. Bueno, vale, mire, le voy a dar unas pastillas. Estas pastillas, que seguro que le sentarán mucho mejor y no necesitará volver a verme. La palabra placebo viene de complacer en latín. Los placebos no son medicamentos reales. Están hechos de sustancias que no hacen ni mal ni bien, como una simple pastilla de azúcar. Pero la clave está en que parecen medicamentos de verdad, o eso le hacemos creer a la gente. Generalmente pasan cosas sorprendentes. Doctor. Pero bueno, hombre, usted otra vez por aquí. Vengo a darle las gracias. Las pastillas que me dio me sentaron de maravilla. ¿Por qué hizo falta tanto tiempo para llegar a una conclusión tan simple como que había que analizar si el efecto placebo era real o no? Pues bien, durante muchos años a nadie se le pasaba siquiera por la cabeza que pudiera haber un efecto placebo real. Se pensaba que el placebo era algo que se administraba al paciente simplemente para complacerlo, sin que surtiera ningún efecto verdadero sobre la enfermedad. Pero en la década de 1950 y 1960, los científicos descubrieron que sí que existía tal efecto. Y empezó un periodo en el que intentaron controlarlo. Nos percatamos de que para saber cómo actúa un fármaco, debemos compararlo con placebo. Durante 50 años, durante medio siglo, el placebo ha suscitado interés, pero solamente como una manera de aprender cuál es la eficacia de los fármacos. Hasta que hace unos 10 o 20 años alguien pensó, un momento, investigamos el efecto placebo para comprender los medicamentos, pero ¿acaso no resulta interesante que el placebo actúe en tantas enfermedades distintas? A partir de ahí, los científicos empezaron a estudiar el placebo por sí mismo. Esa ha sido mi pasión, estudiar el placebo, entender cuándo funciona, hasta qué punto funciona y en quién funciona. ¿Por qué? ¿Por qué cuando tenemos un médico que se muestra especialmente atento y comprensivo con nuestro dolor, nos sentimos mejor y nos curamos antes? Se ha demostrado que eso es muy importante. Me refiero a la actitud del médico. Sí, sí que lo es, y hay dos razones que lo explican. La primera ya la hemos mencionado y tiene que ver con las convicciones y las expectativas. Si el médico parece confiado, nosotros también confiaremos en que algo cambiará. Además, hay otra razón que parece estar relacionada con la relación terapéutica. La sensación de calidez y consuelo que obtenemos cuando alguien parece preocuparse por nosotros y que también puede contribuir a que nos sintamos mejor. Ha quedado demostrado en un estudio sobre el síndrome del intestino irritable, en el que se administró placebo a los pacientes de dos maneras distintas. En el primer caso, el médico los despachaba en muy poco rato, de un modo muy neutro, diciéndoles, aquí lo tenéis, forma parte de un ensayo clínico. Con otros, en cambio, el médico pasaba más tiempo y era cariñoso y amable y les escuchaba. Les escuchaba. He aquí algo muy importante. Prestaba atención a lo que los pacientes tenían que decir. Los que visitaron a un médico atento y cariñoso mejoraron mucho más que los otros. Los placebos hacen que la gente se sienta mejor. ¿Pero el efecto placebo es solo subjetivo o realmente produce un cambio en el cuerpo? Para responder a esta pregunta, en la década de los 50, un investigador médico de la Universidad de Cornell hizo lo siguiente. Tengo muchas náuseas y vómitos, doctor. ¿Me puede dar algo? Es que me siento fatal. Por supuesto. Mire, le voy a dar este jarabe que en un momento le va a sentar estupendamente. Él no sabe que este medicamento no reduce las náuseas, sino que hace todo lo contrario.
Sirve para producir vómitos. Vamos a ver qué reacción tiene el paciente. Ya me encuentro mucho mejor, doctor. Muchas gracias. Podría ser que tenga todavía las contracciones gástricas típicas de las náuseas y que el placebo solo haya modificado su percepción subjetiva, sus sensaciones, pero que no haya producido una mejora real en el estómago. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, el placebo ha mejorado la actividad gástrica del paciente. El placebo no solo modifica las percepciones subjetivas del paciente, sino que también produce un cambio fisiológico semejante a la de un medicamento. Es fantástico, pero, ¿sabes? Sigo preguntándome cómo puede ser cierto. Es decir, ¿estamos descubriendo los procesos químicos que lo justifican? Sí, cada vez más. Es un proceso lento, pero vamos aprendiendo. Ahora sabemos mucho más que hace 10 años, aunque sigue habiendo mucho por aprender. Intentamos descubrir qué sucede en el cerebro de alguien que recibe un placebo. Para ello, llevamos a cabo estudios de neuroimagen con resonancia magnética funcional. Se provoca algún tipo de dolor en los pacientes y se observa lo que sucede en el cerebro. Y a continuación se les administra un placebo para examinar cómo cambian las activaciones de las distintas regiones cerebrales. Gracias a estudios de este tipo, poco a poco estamos aprendiendo dónde se ubican las expectativas en el cerebro y cómo modifican la experiencia de lo que sucederá a continuación. Bueno, lo primero que probablemente era necesario descubrir era la existencia de algún tipo de material interno, de una sustancia como las endorfinas, Sí. que reducen el dolor. Ahora que ya lo habéis descubierto, resulta que es posible conseguir el efecto opuesto, con lo que llamáis, si no me equivoco, naloxona. Sí, se puede bloquear. En realidad, las endorfinas son naturales, el cerebro las genera y funcionan como opiáceos. Es una de las maneras por las que el placebo aplaca el dolor. El placebo puede provocar una reducción del dolor con endorfinas. La reducción que pasa por la liberación de endorfinas se puede bloquear con una sustancia química llamada naloxona. Por ejemplo, si se le administra a alguien un placebo, como si fuera un opiáceo, se liberan endorfinas y se produce un efecto placebo que, con naloxona, se puede bloquear. El efecto placebo parece magia, pero no lo es, porque ahora sabemos que el cerebro produce sus propios fármacos. Uno de esos fármacos son las endorfinas. Estas sustancias producen un estado de bienestar y alivian el dolor porque son semejantes a la morfina y a la heroína, a las que se conocen como opiáceos. Alguien con un dolor de muelas puede experimentar una mejora si le damos un placebo. Y el alivio que sentirá será el resultado de la producción de endorfinas en su cerebro. ¿Y cómo hemos descubierto este proceso? Con la ayuda de la naloxona. La naloxona es una droga que anula los efectos de las endorfinas. Resulta que si le damos naloxona a alguien con dolor de muelas y después le damos un placebo para aliviar el dolor, el placebo no servirá de nada. ¿Por qué? Porque las endorfinas generadas por el cerebro después de tomar un placebo no surtirán efecto debido a la naloxona. Y esta es la prueba candente de que el efecto placebo no es magia, sino el resultado de la química neuronal que recién ahora estamos llegando a conocer. ¿Sabes? Hemos defendido en nuestro programa que la generalización de la asistencia sanitaria
el hecho de ofrecerle a todo el mundo la posibilidad de obtener asistencia. En cierto modo, ha dificultado mucho el funcionamiento habitual de las distintas prestaciones médicas. Ahora sabemos, aunque todavía no sepamos cómo lograrlo, que la prevención será el próximo paso en la medicina. ¿Qué opinas del tema del placebo y de las políticas preventivas? El placebo, por supuesto, tiene mucho que ver con cómo pensamos sobre el futuro, con qué creemos que sucederá. Se pueden albergar creencias optimistas o pesimistas. Se puede pensar que todo saldrá bien o que todo saldrá terriblemente mal. Hay una teoría sobre la depresión elaborada por el psicólogo Martin Seligman que denominamos indefensión aprendida. Sí. La teoría de la indefensión aprendida postula que se puede aprender a ser pesimista sobre el futuro. Las expectativas de resultados negativos hacen que nos sintamos tristes. Ahora el autor habla del optimismo aprendido, de cómo aprender a esperar buenos resultados, de cómo esto nos ayuda no solamente a recuperarnos, sino también a evitar nuevos episodios de depresión. Forma parte de lo que se ha llamado terapia cognitivo-conductual. Una terapia cognitiva, un tipo de psicoterapia que a menudo se utiliza para tratar la depresión. Es muy breve, solamente dura de 15 a 20 semanas. Y una de las cosas que hemos aprendido es que basta con una breve tanda de terapia cognitiva de 10 a 20 semanas para evitar recaídas en la depresión. Hay pacientes deprimidos que mejoran, pero muchos empeoran de nuevo, sufren recidivas y vuelven a deprimirse. Un tratamiento de corta duración con terapia cognitiva puede evitar recaídas. De modo que sí. Plantearse las expectativas, la manera de ver el mundo de los pacientes y ayudarlos a encontrar maneras más adaptativas de ver el mundo les ayuda no solamente con fines de tratamiento, sino también de prevención. Sabemos que cómo experimentamos las cosas depende en buena medida de lo que esperamos de ellas. Por ejemplo, si un paciente no sabe que le están dando morfina, el medicamento es mucho menos eficaz. Y es que la relación entre cuerpo y mente es muy compleja y aún no la comprendemos del todo. Lo que sí sabemos es que nuestras expectativas, es decir, lo que esperamos de la vida, pueden influir notablemente en cómo percibimos la realidad. Y vamos a verlo con un ejemplo práctico. Hemos puesto exactamente el mismo vino en dos envases diferentes. Uno parece caro y otro parece más barato. Veamos qué vino dice la gente que le sabe mejor. El de la botella. ¿Por qué? ¿Te hay algún truco o algo? Me gusta más de la botella. El de la cajita. Encuentro como que el de la botella sentía que me raspaba un poco más. Me gusta más el de botella. Quizá el efecto también óptico de la botella, igual también hace que uno se decante, ¿no? Sí, lo mismo. Tus pensamientos te ayudan a interpretar y navegar por la vida. Y no solo cuando se trata de una botella de vino, sino también en cosas más importantes, como llevarnos bien con el jefe, cuidar de un padre o de una madre enfermos, o simplemente enfrentarnos al estrés de la vida diaria. Tus pensamientos son muy potentes porque determinan cómo te enfrentas a lo que te rodea. A veces estos pensamientos son negativos, cuando dices no puedo, no sé, no me atrevo, y no te ayudan a conseguir tus metas. Entonces, ¿cómo cambiar los pensamientos negativos?
La técnica que llamamos visualización es una práctica deliberada para intentar influir sobre el mundo externo, cambiando nuestros pensamientos y expectativas. La visualización es muy habitual en el mundo del deporte. Uno de los defensores más decididos de la práctica de la visualización es el nadador Michael Phelps, ganador de 22 medallas olímpicas, que asegura que desde que es un niño visualiza cada noche en su mente, antes de dormirse, lo que él llama el vídeo de la forma de nadar perfecta, aquella que quiere conseguir al día siguiente. Esto no solo es útil en el deporte. En nuestra vida diaria podemos tomar los pasos necesarios para transformarla. Empecemos por potenciar nuestra capacidad de generar pensamientos que nos ayudan a vivir mejor. Vicenç Oliver, director del Institut Gestalt de Barcelona, un placer tenerte aquí. Igualmente. Queremos saber, Vicenç, si realmente todas estas técnicas, por ejemplo la de visualización que se aplica en el mundo del deporte, la podemos aplicar en nuestra vida diaria para vivir mejor. De hecho, no es que solo la podamos aplicar, sino que lo estamos haciendo diariamente. Cuando queremos ir a comprar al supermercado, tenemos que visualizar. Cuando hay que ir a buscar los niños a la escuela, también. Cuando estamos planeando las vacaciones, también. Pero claro, este mismo automatismo lo utilizamos cuando las cosas no nos funcionan. Sí. Y podemos ir repitiendo un hábito, en fin, una costumbre, alguna cosa que vemos que por ahí no vamos a ninguna parte, ¿no? Sí. Claro, y ahí vendría la cosa de cómo podernos construir un futuro diferente, vale, para hacer cosas diferentes, claro. Y ahí el visualizar, que ahora te voy a pedir que nos expliques qué significa, ¿sirve de algo? Visualizar es solo una parte, son las imágenes, ¿no? Sí. Pero también es importante poner las palabras internas, poner el estado emocional, Sí. poner el cuerpo, Sí. es decir, hacer toda la persona implicada en ese diseño de futuro, en Vale. esa construcción de futuro. Yo te voy a pedir luego que lo hagamos juntos, ¿eh? Es decir, que muy nos demuestres o que nos muestres, que nos des una pequeña herramienta que nuestros espectadores puedan aplicar ya a Sí, su vida sí, diaria. sí. Lo vamos a ver. Es muy Sí. importante que las personas de a pie también trabajemos con nuestra visión, con nuestro sueño, ¿no? Esto es una técnica que va más allá de la visualización. Ya verás por qué. Porque de alguna manera trabajamos con los 5 sentidos. Vas a tomarme de... Te voy a tomar de prueba. conejito de Indias. Venga, vamos allá. Entonces, cierra los ojos Sí. e imagínate qué te gustaría conseguir en un futuro. Cambiar, que ahora no tengas, que sea diferente en un futuro. Lo tengo clarísimo. ¿Lo tienes clarísimo? Sí, ¿puedes decir Sí. qué es? Me gustaría tener una casa grande donde quepan montones de amigos. Una casa llena de amigos. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cierra los ojos Sí. y mira hacia adelante. Sí. Mira hacia ¿Con los adelante. ojos cerrados, Vicenç? Sí, 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 sí. Sería, Muy bien. imagínate, estamos Sí, creando un futuro. el futuro. Creamos un futuro. Sí. Sería como así, más o menos intuitivamente, Sí. si esto fuera una línea del tiempo hacia adelante, Sí. ¿dónde más o menos ubicarías ya este sueño realizado? Muy cerca. Ahora puedes abrir los ojos. Muy Venga. cerca. Lo ¿Dónde? ubico muy cerca. Muy bien, Pues como yo te diría, como por aquí. perfecto. Entonces, imaginemos que estamos en el futuro, Sí, Ana. sí. Vuelvo a cerrar los ojos. Sí. Y ahora ya, imagínate que estás en esa casa, Sí. todo lo bonita que tú quieras. Sí. Cuando estés ahí en la casa con los amigos, ¿qué escucharás? El ruido de los pájaros. Ruido de pájaros. Hay un jardín. Sí, Muchos niños entrando y saliendo. muchos niños. Y muchas risas. Muchas risas, muy bien. Por tanto, tenemos cosas que verás, cosas que escucharás y también muy importante, ¿qué sentirás? Déjate sentir eso. Mucha relajación, mucho bienestar. Eso es. Un ocio activo. Bueno, entonces ahora un poco de silencio y déjate evocar esa relajación, ese ocio activo, como déjatelo sentir corporalmente. Y ahora júntalo todo, la imagen, el sonido y lo emocional. Eso, respirándolo. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, volvamos hacia el presente.
Vas a abrir los ojos, sabiendo que vamos en esa dirección. Sí. ¿Qué es lo que tú, porque es importante que todos los objetivos estén bajo tu control, Sí. es decir, qué es lo que tú puedes hacer ya hoy, Sí. de concreto, Sí. en dirección a este objetivo? A ver, dime alguna idea. Puedo buscar una casa ¿De qué como la que he manera? imaginado. ¿De qué manera? A ver. Pues sé que me quiero quedar en mi barrio, Muy bien. entonces recorriendo el barrio de vez en cuando, es decir, me puedo hacer una lista de amigos que me gustaría invitar, elegir recetas de cocina que me gusten, empezar a practicar alguna. ¿Qué cosas concretas puedo hacer desde ya para conseguir mi meta? Nuestra neurología funciona con cosas muy concretas, si bien es capaz también de hacer grandes sueños. Y necesitamos ambas cosas, el gran sueño y el día a día preciso y exacto de lo que necesitamos para acercarnos allí. Es más importante la dirección que la velocidad. O sea, es muy claro saber que tú vas en esa dirección. Y la velocidad te la irás marcando en función de tu ritmo, tus necesidades, el entorno, pero lo importante es saber que vas allí. Una mente sana y motivada también necesita pautas claras de trabajo para alcanzar sus metas. Kaizen en japonés significa buen cambio. Es una filosofía eficaz, pensada para ayudarnos a consolidar cambios en nuestras vidas poco a poco, sin casi darnos cuenta. Las grandes preguntas y los grandes cambios asustan y pueden paralizarnos. Hazte preguntas modestas pero sugerentes. ¿Cómo puedo liberar 10 minutos cada día para ir a dar un paseo? ¿Qué cosa sencilla podría hacer hoy para mejorar mis relaciones con los demás? ¿O qué nueva palabra puedo aprender para mejorar mi aprendizaje de un nuevo idioma? Se trata de enfrentarse a nuestras vidas de forma tranquila, cambiando las cosas día a día, sin temor ni traumas. Imagina cómo sería tu vida hoy si llevases unos años haciendo de forma consciente pequeños cambios día a día. Mejor aún, imagina cómo será tu vida dentro de unos años si empiezas a hacer estos pequeños cambios hoy mismo. No es magia, es inteligencia emocional. Mi pregunta es, ¿por qué la Tierra es redonda?